Continuamos con los ejercicios de la unidad 6 de la asignatura. En esta ocasión con un ejercicio en particular que la única función en específico es lo siguiente. Nosotros vamos a tener que dibujar objetos. Llámese cualquier cosa que complemente el escenario de alguno de los ejercicios en particular. Por ejemplo, no sé, si yo necesito dibujar alguna montaña para generar un tipo de escenario, un pequeño escenario para un personaje, si yo necesito dibujar algún objeto en específico, llámese un teléfono, llámese un zapato, llámese un envase o algo en particular, lo único que vamos a checar es lo siguiente. Todo objeto, de preferencia, todo objeto en particular, tiene que empezar con el trazo base en una especie de bosquejo, de boceto, en el cual nos debemos de basar. La intención del ejercicio va a ser la siguiente. Ustedes van a seleccionar 3 objetos que incluso pueden ser objetos que ustedes puedan buscar y descargar en una fotografía o incluso objetos que ustedes puedan imaginar, objetos que puedan tener a la mano y que ustedes puedan, mediante la conexión del cerebro y el trazo, ustedes puedan ir generando en base a ese bosquejo, a esos trazos que primero vamos a generar. Y van a generar 3 objetos de manera por separado, lógicamente, de manera como un bosquejo fino de lo que yo voy a querer representar en ese objeto. Por ejemplo, yo quisiera seleccionar algún tipo de envase y generar algún tipo de envase en específico. Bueno, lo que vamos a tener que trabajar, bueno, que a lo que me refiero a esas líneas base que se tienen que trabajar son, por ejemplo, las siguientes. Miren, yo voy a comenzar a trabajar trazos que a mí me permitan ir trabajando con lo que para mí va a ser la base precisamente de lo que voy a trabajar yo como una especie de envase particular. Ahorita voy a ver qué tipo de envase puedo generar con esto. Pero, por ejemplo, empiezo a generar estas líneas base, ¿sí? Con un trazo de pincel muy delgado, en un tono muy claro, en un gris claro, y empiezo a trabajar más o menos de esta manera. Empiezo a generar lo que para mí me puede ayudar a que sea el cuerpo, en este caso del envase. Y, por ejemplo, ya aquí empiezo a generar más o menos la forma que yo en particular quiero que el envase tenga, también generando trazos, también generando este tipo de trazos como los que estoy generando ahorita yo. Y fíjense cómo empiezo a generar esto, empiezo a trabajar con este tipo de trazos muy finos, pero que van a ser para mí una guía para la generación, en este caso para el trabajo del elemento, del objeto que esté trabajando. Voy a trabajar con unos pequeños óvalos aquí. Estos óvalos van a servir para poder generar una especie de base de algo en particular. Y ya cuando estoy trabajando con este tipo de trazos, voy a cambiar de pincel, o voy a cambiar, por ejemplo, el color a un color un poquito más oscuro, voy a cambiar un poquito el tamaño, que es un tamaño un poquito más grueso, voy a ponerle 6, y voy a empezar a trabajar yo con los trazos un poquito más finos. Y entonces, lo que voy a empezar a hacer ya, de manera puntual, es irle dando un poquito más de cuerpo y de idea al envase que yo necesito trabajar. Y más o menos, digo, les pongo este ejemplo en particular, y ahorita es algo que más o menos se me ocurre, un envase de estos que tienen como una especie de, de atomizador. Vamos a tratar de ver si lo podemos representar, pero fíjense cómo ya siguiendo más o menos las líneas que yo generé como líneas suaves, como auxiliares, voy generando la forma principal del envase de esta manera, ¿no? Entonces empiezo a trabajar de esta forma con el envase, empiezo a trabajar con, con su base en particular, más o menos siguiendo la base de líneas que yo generé. Entonces fíjense cómo empezamos a trabajar con este tipo de trazo un poquito ya, que no deja de ser como que un trazo más como un bosquejo, como un trazo aún sin trabajar muy fino, pero ya empiezo a representar la idea de lo que para mí va a ser mi envase principal. Con estos semicírculos, fíjense cómo voy a trazar la base, por ejemplo, a lo mejor aquí de una tapa, más o menos de esta manera. Trazo la base de acá, empiezo incluso a trabajar, si necesito trabajar con una especie de textura, con achurados, lo puedo empezar a trabajar de esta manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí puedo hacer un poquito más delgado el pincel, vamos a poner unos 3 y empiezo a trabajar un pequeño sombreado, un pequeño achurado aquí por esta parte del envase, de esta forma. Entonces, fíjense cómo empezamos a representar ya un objeto en particular, pero repito, la intención en particular
ejercicio es más checar esto, que esas líneas bases yo las voy a necesitar trabajar para poder precisamente generar mi objeto principal, ¿no? Y créanme, cualquier objeto que ustedes quieran representar. Y aquí, por ejemplo, voy a trabajar yo con una forma, pues ya en particular un poquito más relacionada el rociador, que en este caso es el que les comentaba que yo más o menos quería representar, más o menos aquí en esta parte de... No sé si han visto este tipo de envases, que no sé por qué se me vino precisamente a la cabeza, pero no sé si por ahí los ubican, que son estos tipos de rociadores que ahorita ya se ocupan para muchas cosas, de limpieza incluso, que aquí tiene una tapita, por aquí sale el producto, etcétera. Pero fíjense cómo el producto, o en este caso el objeto, queda representado de una manera un poquito más clara en base a esos trazos que yo primero generé para de ahí basarme en el trabajo general del boceto del trazo que al final necesito generar, ¿no? Voy a trabajar con otro objetito, por ahí con otro objeto diferente. Por ejemplo, no sé, yo quiero representar a lo mejor unas montañas. Bueno, empiezo a trabajar yo con la forma que quiero generar yo de mis montañas, ¿no? Empiezo a trabajar con formas. Fíjense el trazo muy, muy tenue que estoy generando en este caso para el trabajo de la base que yo nada más quiero generar, ¿sí? Es una base muy, muy, muy finita nada más en particular. A lo mejor en mi escenario yo voy a trabajar con este tipo de montañas. Y ya cuando genere mis bases, más o menos de esta manera, hay que tomar en cuenta, por ejemplo, son los trazos que les comentaba, ¿no? Esos trazos finos que primero tenemos que generar. Pero, por ejemplo, ya cambio yo al tamaño, el pincel negro, lo hago un poquito más grueso, tamaño más o menos de 6. Y lo que voy a trabajar es lo siguiente, miren. Yo empiezo a trabajar ya con el trazo. Acuérdense que, pues bueno, al ser montañas pueden ser un poquito cuarteadito y todo ese rollo. Pero el detalle aquí no es tanto el trazo en particular de la montaña o de la forma que yo le quiera dar en la montaña como tal, ¿no? Sino que, por ejemplo, para este tipo de elementos, para este tipo de objetos, al momento de trabajar con lo que ya hemos nosotros visto en ejercicios que son los sombreados, los ashurados y todo eso, yo lo tengo que hacer todo en una misma dirección. Por ejemplo, si yo esta montaña necesito que lleve un ashurado, una sombra, porque a lo mejor la iluminación la está dando en cierto lado y me tiene que generar una sombra de cierto otro lado, fíjense cómo yo a esta montaña se lo genero más o menos así, pero a esta se lo tengo que trabajar igual, en la misma dirección, en el mismo lado. O sea, si ya sombreé este lado, no voy a sombrear acá, o sea, voy a sombrear en este lado derecho, dependiendo la forma que yo quiero que tenga en este caso pues la montaña. Pero fíjense cómo empiezo a sombrear esto muy compuso. En este caso, bueno, son puras líneas normalitas. Acuérdense que para generar textura, para generar shurado, nosotros podemos trabajar con muchos trazos de manera particular. Y fíjense cómo, bueno, aquí empiezo otra vez a trabajar con el ashurado ahora en esta montaña que tengo yo de este lado. Empiezo a sombrear de esta manera, ¿sí? Ya después, bueno, trabajo ya de una manera más fina el trazo, o le doy un poquito más de sombreado por ciertas zonas, que sea un poquito más oscuro por ciertas zonas. Y lo que voy a empezar ahora a generar es esto. Mira, por ejemplo, aquí yo tengo otro trazo que quiero hacer como montaña. Lo trabajo aquí, pero voy a trabajar con un tono de gris, no tan negro ya, sino un gris. Lo voy a aceptar. Y ahora, por ejemplo, esta la voy a ashurar, la voy a sombrear con este tono en gris, que en este caso vamos a tomarlo como una especie de sombra un poquito con más opacidad o más tenue en relación a la sombra principal que yo puse con un tono negro, que queda más o menos así. Y puedo empezar a complementar un sombreado de esta manera, o sea, que se vaya hacia otros tonos a un lado del sombreado que yo ya tenía de mi objeto principal. Y fíjense cómo cuando ya empezamos a ver, aunque son trazos muy, muy, muy sencillos, que tienen que ver con un trabajo de achurado, fíjense cómo empezamos a ver ya una especie de cuerpo, una especie de un lado luz, de un lado sombra, que incluso puedo trabajar todavía de manera muy puntual con un tono en gris más claro. Y fíjense cómo lo que puedo hacer aquí, incluso con un tamaño de pincel más delgado, es empezar a trabajar ya con otro tipo de líneas que van a complementar mi trazo en relación a la forma que yo estoy trabajando en este caso de mis montañas. Lo puedo hacer con rocas. Si quiero generar rocas,
Acuérdense que ustedes pueden trabajar todo esto, repito, basándose en una imagen principal, bajando una imagen de internet o imaginándome incluso la forma. Yo aquí estoy, estos dos objetos pues más o menos los estoy sacando de la cabeza y haciendo trazos rápidos, pero fíjense cómo empiezo a complementar y ya es todo este sombreado, todo este trabajo de los detalles, es lo que vamos a generar como precisamente ese trabajo ya de complemento de lo que nosotros ya empezamos a trabajar en ejercicios anteriores, que en este caso son los trabajos de texturas, trabajos de achurados, que me van a servir únicamente para esto, ¿no? Para yo poderle dar cuerpo a ciertos detalles. Este tipo de trazos ustedes lo pueden trabajar directamente en su proyecto final, ya desarrollando un trazo un poquito más fino, un poquito más dominado, pero simplemente hecho con texturas, hecho con achurados, realizado de esta manera como yo lo estoy generando aquí, ¿no? Acuérdense que ese proyecto final, pues bueno, va más enfocado a un boceto muy fino, pero de una idea que yo quiero plasmar ya después con otras herramientas de diseño, ¿no? Bueno, y así sucesivamente. Pueden generar otro, incluso, por ejemplo, si quieren por ahí trabajar con un envase de algo, en donde a lo mejor es más cilíndrico, ustedes, por ejemplo, pueden trabajar con ciertas bases ovaladas. Yo puedo trabajar, puedo generar, en este caso, una línea de base. Puedo trabajar con otra base ovalada. Ustedes pueden generar los trazos que sean necesarios por encima del que ya hicieron, porque al final de cuentas son trazos, pues como les comentaba, son trazos base nada más, ¿no? Y fíjense, genero esto, y ya con esos tres óvalos por ahí, y con un color en negro en el pincel, un pincel un poquito más grueso, ya pueden ustedes incluso trabajar un poquito el detalle por ejemplo, generar el trabajo con las tapas y todo eso, ¿no? Aquí me genera un poquito el problema por el tamaño del pincel, de hacer un poquito más pequeño. Ahí está. Y por ejemplo, y aquí empiezo a trabajar de una manera más puntual con el cuerpo de lo que yo necesito. Aquí le voy dando curvas porque necesito seguir el cuerpo o el detalle de los óvalos que yo generé. Le voy dando un cuerpo para acá y fíjense cómo empiezo a trabajar hacia acá abajo para dar el cuerpo que necesito tener hacia acá abajo. Ya cuando llego aquí, bueno, ya empiezo a trabajar yo con el trazo de la base como yo lo necesito trabajar. Y acuérdense que aquí lo interesante de todo esto, de todo lo que estamos viendo aquí, es que, bueno, yo puedo seguir trabajando repito, con achurados en caso de que lo requiera, puedo generar sombras en caso de que así las requiera, y las sombras las puedo trabajar también con un achurado de manera puntual. Entonces, qué es lo que vamos a trabajar aquí? Pues que no se detengan el generar objetos, que ustedes generen esas líneas bases que a ustedes les sirvan para poder trabajar con un objeto en particular. Y bueno, si se fijan, bueno, aquí ya estamos trabajando ya con ciertos objetos muy particular, pero lo que sea, cualquier tipo de objeto que ustedes quieran hacer, lo pueden agarrar, lo pueden tener en la mano, lo pueden poner a un lado de su computadora y pueden ir más o menos viendo las formas que van a tener que realizar para poder trabajar en este caso, envase, cilindro, montaña, piedra, lo que sea. Son objetos que están más allá, bueno, más bien, están fuera de lo que estamos trabajando con formas humanas, o son objetos que están fuera de lo que vamos a trabajar con plantas, con el trabajo de árboles y todo eso, ¿no? Entonces, van a generar tres objetos diferentes a estos, diferentes. Si creen que se les complica, bueno, se pueden basar en algo así, pero van a crear tres objetos diferentes. Puede ser lo que quiera, puede ser un celular, puede ser una botella, un envase, puede ser lo que ustedes requieran como objeto como tal. Lo van a guardar y lo van a entregar como han estado entregando los ejercicios anteriores de las prácticas que hemos realizado nosotros en la asignatura. Los veo en el siguiente ejercicio.